San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde, con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red por Facebook y por YouTube. Buenas tardes. Después de saludarlos, deseándoles también que el año haya comenzado con optimismo. Venimos de un año muy sufrido por cuestiones de economía y nos estamos enfrentando a una circunstancia en donde estamos en una plena crisis de lo que en la región del norte, Antioquia y Pedro de los Milagros viene siendo afectada por los problemas que todos sabemos, los costos de producción de nuestras leches. En este aspecto es interesante entender el origen de la leche natural. Cómo es que algunos países como Nueva Zelanda, países pequeños, están produciendo leche en este momento a 850 pesos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hacen estos señores para ser los mayores exportadores de leche en el mundo? Y son una bicoquita de pueblo. Estamos hablando casi que la población que tiene Antioquia. Esa es la población de Nueva Zelanda, unos 5,5 a 6 millones de habitantes. Esa leche natural nos obligó a los que nos interesa el negocio desde el punto de vista de conocimiento, porque es que pareciera que el negocio de la leche le importa solamente al ganadero y pareciera a veces que es al que menos le importa, porque no escucha las propuestas que conlleven a que hagamos unos cambios progresivos dentro del manejo. Yo digo que venimos manejando una figura agrícola la misma hace aproximadamente unos 70 años. Y desde mucho antes sabemos que nos metieron en un modelo químico cuando se cambió el núcleo orgánico en la agricultura por el núcleo químico, pues empezamos a padecer los daños que desde que arranca la industria química, que fue por allá en 1800, y esto trajo 1840, por ejemplo, cuando nace Julius Hensel, que es el padre de la mineralización de los suelos. Él tuvo confrontamiento con el padre Von Lewis, que era el padre de la agricultura química. Entonces, simplemente la gran sabiduría de Von Lewis fue que volvió soluble lo que para él parecía insoluble. Y resulta que no son insolubles las rocas que la naturaleza misma las trata con sus ácidos que produce en la tierra. Y vienen los minerales. Al usted no enseñarle que abonarle la comida al humano y a los animales no es solo hablar del NPK,
nitrógeno, fósforo y potasio, sino que tenemos un perfil de minerales que hoy por hoy, según el doctor Wallace, un médico muy aventajado en salud, dice que son 60 los minerales esenciales. Yo me pregunto, ¿dónde están? Se supone que cuando la faz de la Tierra comenzó la fermentación de la roca por la acción del agua, el sol y las bacterias que aparecieron primero añísimos que nosotros, entonces se fueron soltando los minerales, los cuales eran tomados por las plantas. Esto es uno de los fenómenos más hermosos, creo yo, después de la fotosíntesis, de cómo una roca, cómo se vuelve soluble lo insoluble. Para aquella época, el boom fue que ya lo habían vuelto soluble y sometían las rocas a unas presiones con ácido sulfúrico y ácido clorhídrico y se separaban el fósforo, por ejemplo, de una roca que trae 7, 8, 10, 12 minerales, que todos son importantes. Cuando se disuelve esa roca en la tierra por la acción de la vida de la tierra, no va a soltar solamente fósforo, también va a soltar cobre, boro, cobalto, molibdeno, azufre, unos elementos menores muy interesantes. Pero resulta que a la química no le importó sino solamente tomar el fósforo y en ese orden de idea fue tomando todos los minerales, magnesio, cobre, zinc, y vaya a ver a qué precio lo que hoy están vendiendo en la industria. Entonces, ¿quién compra elementos para venir a echarle al suelo cuando son costosos? Solamente con hablar de el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entonces, hablar de un abonamiento químico completo es absurdo por los costos que tienen estas materias primas. Entonces, yo he sido un seguidor de los daños que la industria química nos hizo por allá en 40, en el 45, en el 60, 60, 70, la década del 60 al 70 en el Cesar, ya venía la decadencia de las tierras y se nos quedaron unas 850.000 hectáreas casi semidesérticas. ¿A quién le importó el daño que le causamos a la tierra? Pareciera que el hombre se sacia acabando con la gran riqueza natural que nos entregó el Señor. Desde allá vengo haciéndole el seguimiento a la química y cuando llego aquí a Antioquia para el 80, ya yo venía, digamos, como preparado para empezar a evaluar el comportamiento de los químicos acá. Digo, si dañó mi tierra, ¿cómo no puede estar dañando a esta tierra? ¿Cómo no la puede estar agotando? Allá nos pasó que la extracción que hacen los algodones es diferente a la extracción que pueden hacer aquí las vacas, porque ellas reponen, tienen la facultad de reponer gran parte de muchos de esos minerales que le aportamos ya a través de la canoa, pero no porque estaban en la tierra. Entonces, cuando empezamos a crecer en el concepto agroecológico, teníamos que, sine qua non, involucrar los polvos de roca, porque el Señor no echó todos los minerales juntos en una sola parte, ¿no? No puso, como se dice vulgarmente, los huevos en una sola sartén, sino que empezaron a aparecer algunas comunidades donde las erupciones y las formaciones de las rocas tenían un carácter diferente. Por decir, sabemos que Cales Río Claro es una zona de cales donde hay los carbonatos abundan. Podemos hablar, por ejemplo, de la fosforita abuela, podemos hablar del hierro en La Guajira y podemos hablar de los
silicato de magnesio aquí en Antioquia. Entonces, estos minerales que a la postre deben estar en la ración de los humanos y de los mamíferos y de los animales, eso no se va a dar por obra del Espíritu Santo, ni porque vayamos a comprar un bultico de químico que porque ya no es NPK, ya no es NPK solo, no es un 3188, sino que ya le dicen que es un 318821 o 22, eso no alcanza jamás. Entonces, estos señores cuando pelean por allá en la década de los 80, en la época de los 80 al 90, ellos, Julius Hessel, que es el padre de la mineralización, decía que la riqueza del hombre del campo era en las rocas, que había que poner las rocas, había que hacer pool de rocas, y usted con ese pool de rocas, un pool es que puede coger 4, 5, 6, 10, 20 rocas, y decía que la mejor manera de elegir una roca que tenía diferentes minerales era por el color. En esa época me pareció ser un tipo muy inteligente, porque manejando el color de cada una de las piedras que encontraban, las trituraban, las molían y ya llegaron al estudio de saber cuáles eran ricas en fósforo, en calcio, en magnesio. Eso fueron las enseñanzas que nos dejó la ciencia hace muchos años, y toda esa enseñanza se perdió. Llegó el boom de los agroquímicos y nos olvidamos de algunos estudiosos. Yo, con vocación médica, me gustó mucho leer la vida de Hipócrates, porque Hipócrates vive por allá en los 460 a los 380 antes de Cristo. Hablemos que 400 años antes de Cristo nace en una isla griega, la isla de Kos, un estudioso de la medicina. Parece que venía una descendencia de sacerdotes médicos, de médicos sacerdotes. Para esa época, antes de que él apareciera, él se dio cuenta del desorden que había con los conceptos médicos. Se creía que todo era de origen impuesto o castigo, y entonces él separa la enfermedad y dice que hay que buscar un origen natural, que es un desequilibrio que ocurre en el hombre por unos desequilibrios de tipo nutricional. Es tan importante Hipócrates que todavía es el padre de la medicina moderna. La medicina moderna le ha hecho por ahí algunos ajustes al testamento, pues juramento Hipócrates, pero en el fondo es lo mismo, donde él dice que el médico tiene que velar por la salud, por la vida y la salud, no solo tenerlo vivo enfermo, sino la vida y la salud del paciente, que debe respetarle su privacidad. Es decir, que el médico no puede salir a vociferar lo que el otro o que sepa del enfermo. Entonces él tiene unos postulados que todavía están vigentes y están escritos en la medicina. De ahí me pareció a mí que este hombre sepa de los chamanes y de los curanderos y de los rezanderos de esas épocas, y va dándole forma en realidad a la medicina. Él fue un tipo que viajó por el Mediterráneo y donde quiera que iba adquiría conocimientos médicos. Él tuvo unas contribuciones, introdujo la relación de causa a efecto. Esa fue una de las grandes aportes que él le pone a la medicina. Una de las grandes contribuciones, la relación de causa a efecto. Yo por eso digo
que es muy triste que mientras no tengamos la causa del problema de la salud y nos conformemos con tratarla y nos olvidemos de la causa, no falta el que cree que la salud puede ser factor, un producto del azar o de la suerte. Y unos estudiosos alemanes también me enseñaron que nada es producto del azar y de la suerte. Es quizá el resultado del poco conocimiento o el poco control que se tiene sobre lo que se está usted desarrollando, cualquier actividad que sea. Las enfermedades, entonces, desvinculó la enfermedad de causas sobrenaturales. Esa fue una de las grandes contribuciones también, separar la enfermedad de causas sobrenaturales. Era que se creía que era un castigo, que era que venía del más allá por su mal comportamiento, entonces querían con hechizos, con rezos, curar a las personas. Él todo esto lo desmintió y lo mandó para otro mundo. Y pórtate, él se cree que perteneció a un grupo de médicos que venían como de una escuela, la escuela de Esculapio. Es importante porque él se vincula a una escuela y él empieza a darle forma a la medicina. Desde Hipócrates hasta desde Hipócrates, la teoría corporal fue el punto de vista más importante del cuerpo. ¿Ya? Aquí estamos hablando la teoría de los conceptos humorales, por decir algo. Nosotros tenemos unos humores diferentes que se alteran. Yo diría que cuando se pierde ese equilibrio en nuestros humores, aparece la enfermedad. Hoy, con lo que sabemos en medicina y enfocándonos ya un poco más hacia la medicina veterinaria, lo que sabemos y podemos extraer de la propuesta del padre de la medicina, porque no se habla sino de la medicina, hablando en términos generales, podemos extraer que la misma propuesta que están haciendo, por ejemplo, desde 1850 para acá, unos estudiosos de suelo americanos que eran independientes, decían que la comida para el hombre y para los animales se debería cultivar en unos suelos mineralizados y que esos suelos ya no existían. No están equivocados, porque yo creo que ya alrededor de un 40% de las tierras fértiles están en un estado crítico porque no se repone nunca los elementos que el hombre extrajo y no le interesa ponerlo porque con el NPK puede que usted saque la cosecha. Pero estas señores desde 1850 empiezan a dar cuenta que la densidad nutritiva de los alimentos para nosotros y para los animales había descendido en más de un 70%. Estamos hablando del 1930, imagínense. A estas alturas, ¿cómo será la densidad nutritiva de lo que comemos? Y me pregunto, si el padre de la medicina nos decía que
tu medicina sea tu propio alimento, y estamos hablando 460 años antes de Cristo, ¿cómo podemos relacionar esa hipótesis? Hoy podemos decir, hombre, es que la comida de nosotros, de ser nuestro propio alimento, nuestra propia medicina, nuestro alimento, es nuestro propio envenenamiento. Porque estudios hechos, por ejemplo, en España, se han encontrado hasta 1.600 sustancias tóxicas, metabolitos tóxicos, de origen de los químicos y de todo lo que le echamos a la agricultura. Entonces, mire cómo será la calidad de estas frutas que comemos nosotros. Frutas no tanto, porque tenemos que separar un poco lo que es alimentarse uno con unos frutos de árboles que tengan suelo, que tengan enraizamiento, como unas naranjas, como unos que sabemos que ellos buscan sus minerales naturalmente allá en la roca misma, en la roca madre, abajo. Por eso, cuando comenzamos a ingerir todos estos ensaladas que hacemos con todo esto que producimos aquí en la faz de la tierra, pues son sustancias, son productos supremamente tóxicos y de muy baja densidad nutricional. Eso no es un engaño. ¿Quién nos dice que eso es verdad? El estado sanitario que encontramos, no solo en las vacas, sino en todo el mundo. Yo creo que tenemos un mundo enfermo, donde estamos creyendo que salud es droga, es tener seguro, son recetas, son fórmulas. No, señor. Según el padre de la medicina, la salud es lo que logremos con una alimentación balanceada. Balanceada siempre y cuando que tenga los elementos, y busque los elementos, por Dios, por el lado de los minerales, y verá que es la pata que más cojea la alimentación. Los minerales, la ausencia de minerales hoy en el mundo, se llama una degradación de minerales en la oferta alimenticia. En los japoneses y en los todos se han dado cuenta que el índice intelectual de los niños para esta época ha decaído en un 20 o un 30% a lo que era el índice intelectual de generaciones anteriores, y se están dando cuenta que esto es un problema de la alimentación y la falta, la degradación mineral que tiene la oferta que estamos haciendo en el mundo al humano. Y cuando vemos que aparecen los subsidios para el hambre, para esas organizaciones mundiales que traen, a Colombia le aprobaron unos 600 millones de dólares para eso, para comida, para llevarle alimento a los pobres. Yo diría que la mejor manera de llevarle alimento al hombre del campo es llevarle primero que todo el conocimiento, y que él aprenda a hacer su propia comida. De nada sirve yo regalarle 5, 10 o 20 hectáreas a un hombre y no le llevo un modelo de producción que es rentable, porque si lo montamos en el modelo que tenemos hoy, sale mucho más costoso, sale más caro el caldo que los huevos, como se dice vulgarmente. Entonces, ¿quién va a volver a la agricultura? Lo único que haría que el hombre del campo volviera a la agricultura es a través de los polvos de roca, que es, según Julio Hessel, necesitamos que el hombre del campo sea libre, y es solo eso que necesita, que tenga producciones y sea sostenible en su alimentación, y no solo la suya, también la de sus animales. Por eso yo en estas charlas cada vez me meto más hacia el problema de salud que tenemos los humanos, y vengo promocionando un producto que lo llama la Tetra, lo van a ver en internet, se llama la Tetra 25. La Tetra 25 es un diseño que hice de 4 rocas muy ricas en minerales,
según la cuenta, pasan de 70 minerales que usted puede poner solamente con poner la tetra, ¿sí? Yo diría que en este momento unas enmiendas completas como la tetra 25 pueden estar valiendo alrededor de 750 a 800 mil pesos tonelada, los 1000 kilos. Pero ¿qué va a ser caro eso si usted le pone a una hectárea, por ejemplo, le pone una tonelada hoy, y usted puede garantizar, y la vaca le va a garantizar que está comiendo pastos balanceados con nutrientes, no hay salud, no hay enfermedad, no hay sobrecosto, y le puede durar mínimo unos 8, 12, 15, hasta un año, con una tonelada por hectárea que usted ponga, dependiendo del análisis de suelo que me entregue, y yo ver el pH que tiene. En base al pH y a la riqueza que tenga en minerales, le puedo decir cuánto le va a durar ponerle la tonelada y dejar que la vida de la tierra, y hacer unos cambios estructurales en el manejo, porque hay que hablar de agroecología, no es solo tirar roca. La roca no es un reemplazo de los químicos, jamás. Es cambiar, es un modelo de abonamiento donde la comida de la planta la va a entregar, la va a proponer el suelo mismo con toda su riqueza, porque al poner minerales cultiva muchas bacterias, las bacterias que son las que nitrifican, las bacterias que son las que hacen las reacciones en la tierra, y ponen interesantemente solubles los minerales para que la planta los tome. Entonces, cuando nos enseñaron que no, que esas piedras, eso no se digiere nunca, eso tal cosa, mentira, porque así fue como se empezó para que apareciera la vida. Cuando apareció la vida no existía la química, ni existía nada de eso. La química misma de la tierra, que es a la cual que tenemos que volver para que los costos de producción sean cerquita a los que tienen, por ejemplo, los neozelandeses hoy, que son de 850, 900 pesos el litro de leche. Y consúltenlo, porque esto no lo traigo yo descabelladamente, porque leo mucho y vengo siguiendo a los neozelandeses casi que hace 20 años, cuando yo empecé a desarrollar los modelos agroecológicos aquí, y tuve la suerte, óigase bien, tuve la suerte que un ganadero de esos que son poquitos me dijo: doctor, quiero que usted me maneje la finca, yo no puedo venir cada 8 días. Y fuimos a Colanta, le di una orden para que yo me entregara lo que yo pidiera, y empecé a hacerle los ajustes a la tierra, y yo me ufano a decir que en un año yo no tenía que llevar veneno para la colaria. Yo en 3 o 4 meses no volví a desinfectar mi vaca por la recomendación que hay que sellar el pezón, porque por ahí se meten las infecciones para la mastitis. Una de las grandes mentiras que nuestra figura médica hoy, escuela médica, nos enseñó. La escuela médica que me enseñó a mí, los alemanes, me dijeron: ojo, que la infección puede entrar por 3 vías, por la vía hematógena, por la vía linfógena y por el conducto. Y yo creo que es más fácil que entre una bacteria por la boca, llegue a la sangre o llegue a la linfa, y de ahí se traslade a la ubre, al casco. O sea, la forma más expedita de que las bacterias entren a nosotros y a nuestros animales es por las vías respiratorias o por la boca, por comida. Entonces nos han hecho creer que tenemos que meterle un sellador casi que atornillado en los pezones a las vacas para que no les dé mastitis. Por Dios, el mastitis es el resultado de una vaca que está desbalanceada, que no es capaz de tener siquiera una línea inmunológica activa, porque no nos hemos preguntado los médicos veterinarios qué es la línea inmunológica y cómo se produce y qué elementos se necesitan y qué ocurre antes de que se caiga la línea inmunológica. Sabemos que debemos saber, hay un estrés oxidativo, que una vaca entra en un síndrome
de repuesto inflamatorio sistémico. Yo lo detecto desde el año 80, detecté el síndrome de repuesto inflamatorio sistémico en 14 vacas que ya habían sido descartadas por mis colegas como machorras. Esas vacas se preñaron en cuestión de 3 meses, porque encontré el verdadero origen del problema en la salud. Entonces he sido enamorado de los minerales. Yo desde esa época he vendido a los ganaderos amigos, le vendía por kilo, por libra, las minertrazas, y le decía, échele a estas vacas, a las vacas problemas, por supuesto, que tenían repetición, que tenían quiste, que tenían una cosa, y yo jamás le he metido hormona para corregir los quistes en la vaca. Sí puse antibiótico, ¿por qué no? Pero ya hoy no estoy trabajando con antibióticos, porque he querido también quitarme encima esa dependencia de lo químico y saber y dar el poder a la vida, a su equipo, a sus dotaciones naturales, que son la parte inmunológica, que es una cantidad de bacterias, de células blancas, que son el ejército que nos cuida a nosotros, a nuestros animales. Cuando estos ejércitos no se puede producir porque hay un estado patológico anterior a que se produzcan, entonces ese estado patológico hay que corregirlo, y yo lo corregía con antibióticos, y al corregir el estado patológico, la línea inmunológica volvía y la activaba, y con los minerales que tiraba a la vaca en la canoa, yo, el 80% de los animales, yo no recuerdo haber mandado una vaca por machorra a matadero, jamás. Entonces, desde el año 80 yo vengo buscando y atando cabos. Esto ha sido un estudio permanente. Ya para el 2000 es cuando se me aparece la oportunidad, y ya yo quería hacerle y diseñarle yo mismo la comida a las vacas. Le preguntaba al Señor, dame una oportunidad que yo pueda diseñarle la comida a unas vacas, a ver qué pasa con la salud. Y me la dio. Este señor que les comento, Juan Guillermo Posada, de aquí del Espinal, que desafortunadamente cuando yo salí de ahí, porque tuve un problema, no problema, porque él tuvo una división con la señora, la que entró una sostenista de corte moderno, de corte de consumismo, que eso estaba perdido porque estaba acolchado, cuando yo tenía una finca que en el verano no sentía los veranos porque tenía la sombra abajo y las materias orgánicas y todo estaba activo. No hay que destapar las tierras, por Dios. Uno de los grandes factores que tenemos hoy, que nos da tristeza todavía, que el hombre no acepte que la tierra es un ente vivo y no lo podemos rechinar al sol, y hoy sí que menos. Y ahí se hace un nicho ecológico para una cantidad de bichos que son los que ayudan a degradar la materia orgánica, la necrobasa, todo lo que se pudre, va y vuelve y retorna a la vida. Entonces nosotros, yo creo que hemos dilapidado y hemos botado toda la plata. Ha sido muy difícil que el hombre entienda que tiene que cambiar el modelo de producción, que ese modelo no es ni amigable con el medio ambiente, ni para la salud de la vaca, porque lo que tenemos son enfermas, y las vacas pareciera que importa más el cheque o cómo nos las paguen hoy para carne, que entender o buscar o preguntar por qué pierdo tantas vacas, por qué se me pierden las vacas, por qué no se hacen esas preguntas. Yo le pregunto a los ganaderos que tenemos un cerebro para reflexionar y preguntar por qué mis vacas se enferman tanto, por qué pasa esto, por qué pasa esto. Lo que hacían los niños pequeños cuando están de 7, 8 años, que están en esa época, que es por qué esto y por qué esto, y pregunte y pregunte. Ahora nosotros lo tragamos todo entero y creemos que estamos montados en una cama de oro, y resulta que lo que hizo la gran industria fue moldearnos para que seamos esclavos y víctimas de ese desarrollo cultural que hemos creído que estamos en la punta de la tecnología, y resulta que estamos con la ternilla puesta porque nos metieron en un modelo
que no es verdadero, que no es sostenible. Vaya que yo me salga alguien a decirme, doctor, me interesa que hagamos un trabajo. Yo no les estoy pidiendo que me entreguen la finca y que deje de llevar el químico, jamás, sino que cojamos un área de la tierra de la finca, 2, 3 cuadras, le hacemos los aderezos, le bajamos el pH, le tiramos alfalfa, le tiramos carretones, a ver si no nace. A ver si no nace, porque aquí lo hicimos, y aquí nació y tuvimos carretones por ahí casi de 1 metro. Y es más de uno el ganadero que vio esos carretones aquí donde Juan Guillermo Posada. Pero no hemos podido entender qué es el pH y para qué sirve corregir el pH a la tierra. Lo que hicieron los neozelandeses fue eso, le corrigieron el pH a las tierras, entonces cultivan alfalfa, cultivan carretones o hacen misturas con esto y hacen unas pasturas excelentes. No le echan un grano a las vacas porque no compran sus productos de una agricultura que sabemos que es una agricultura mal dirigida. Creemos que lo que nos venden como comida para las vacas, por Dios, ¿de dónde van a tener nutrientes si todo eso viene de un modelo químico establecido para que la industria cada día venda y se enriquezca más? Entonces, yo, bajo el perfil médico que tengo, llegué al eslabón perdido, así lo llamo, y me bajé a la tierra y dije, yo creo que aquí hay una trampa donde nos hacen creer a los médicos que estamos arriba, si es una pirámide, y en la mitad está el zootecnista y abajo debe estar el agrónomo. Entonces el que está arriba de la pirámide recibe la influencia de los que están abajo, y resulta que todo lo que se está haciendo por debajo es deficiente para la vida, no tiene nada que ver con la salud, y le entregan la vaca enferma al veterinario, y resulta que el malo es el veterinario, porque no fue capaz con esa vaca. Los antibióticos no le pegaron. ¿Cómo le van a pegar si la primera barrera antibacteriana, antiviral, antiparasitaria es la línea inmunológica y esa está perdida en nuestros animales? Entonces mi inquietud era ¿cómo hago para que la línea inmunológica de mis animales no se pierda y el ganadero no tenga que llevar tanto sobrecosto? Porque es que el médico, yo creo que vemos 2 tipos de médicos, unos curativos que se ufanan porque tratan vacas todos los días con hormonas, con una cosa, el otro es el que pone la plata y pierde la plata, pero yo soy de un perfil de que digo que el médico tiene que acompañar al ganadero para que las vacas se permanezcan sanas, y un momento que aparezcan unas vacas enfermas hay que empezar a corregir. ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? Porque si estamos en equipo, eso se logra. Lograr que el hato esté sano en un 80-90% es una maravilla. Yo digo que la industria lechera es hermosa, pero no en la mesa que la hemos montado, porque hemos parado las vacas en unas pasturas deficientes que se van en vicio, y que porque se emociona el hombre, que porque crece mucho, porque le echó, vengo hablando del 3188 hace más de 15 o 20 años, y creemos que el crecimiento es seguridad de calidad. No, estos 3 elementos le dan la facultad a la planta que crezca y crezca rápido, sobre todo el nitrógeno, pero dentro de esa estructura deben ir unos minerales que son los que le van a dar la densidad nutritiva del alimento, la calidad de la leche y la fertilidad en las vacas. Logré aquí, con Juan Guillermo Posada, a tener unas vacas fértiles, unas vacas que yo me ufano en decirlo, empezaba con 1 kilo por 5 de leche recién parida, y esa vaca no me les pasaba nada, antes de los 100 días ya estaban preñadas, y pude notar que yo estuve produciendo leche ahí. Para esa época, cuando valía 600 pesos el litro de leche, estuve produciendo leche a 300, 350 pesos, sin haber llegado a la cúspide de lo que yo pretendía hacer ahí. Pero ya no había que llevar paracolaria, ya la mitad, ya se manejaban 5 kilos de nitrógeno por vaca mes.
no 31,88 que son 15 kilos y medio por vaca mes, que eso yo decía, por Dios, ¿a dónde le cabe tanto nitrógeno a una vaca si para producir un kilo de pasto seco necesita 0,3 gramos por ciento, 0,3% de nitrógeno, y eso no da sino 3 por 1, no da unos 30 gramos, y entonces dije yo, la comida pues son 20 kilos, y entonces el kilo sería 0,3, multiplique 0,3 por 20 y le va a dar el nitrógeno que viene en la estructura del quicuyo es 0,3%, y con esa concentración usted puede saber cuánto cuánto nitrógeno necesita por una tonelada de pasto seco, por ejemplo. Y hacía yo estas cuentas y decía, hombre, ¿cómo hay que echar casi que 15 veces más el requerimiento de una vaca en nitrógeno a los postreros? ¿Eso vale plata o será que algún día no va a llegar quien enseñe esto? Y no ha llegado quien le enseñe al ganadero cómo se pierde la plata. No es solo, como se dice vulgarmente, la plata no solo se pierde jugando, sino que mal orientados, mal informados y desconocer el porqué de las cosas. Ahí volvemos al punto. Nada es producto del azar ni de la suerte. El problema que tenemos hoy con estos sobrecostos es que la mitad de lo que nos está costando producir un litro de leche se debe a toda esa factura que hay que pagar cada que se va a la agropecuaria o cada que le liquidan a usted la leche. Entonces, cuando vimos que los neozelandeses fueron más inteligentes que cualquiera porque corrigieron primero las tierras y las pusieron en un pH alrededor de 5, 6, 6,5, de 6 a 6,5, donde es el mejor pH para la producción de gramíneas y leguminosas, que esté alrededor de 6,5 a 7. Llevaron casi que a la neutralidad el pH de las tierras y empezaron a producir unas comidas suculentas, excelentes, animales sanos. Ellos allá ya lo que tienen es unos protocolos de manejo de la vaca recién parida. De pronto la vaca que no se le acalora antes de los 100 días ya las hacen revisar, y no es más, pero no llegan a un 20%. Vemos que están trabajando con un hato casi que 80% sano. Qué bonito fuera que lográramos siquiera un hato aquí, que pudiéramos ponerlo de referencia, porque yo lo tuve hace 20 años más, para el 2000. Ya yo llevé unos ganaderos allá, pero cuando esto daba plata y a nadie le parecía que eso valía la pena y que era interesante. Hoy es muy interesante. Hoy los polvos de roca los tenemos que empezar a manejar para la comida de nosotros. Qué bueno fuera que todo el que tiene un pedacito de tierra fuera capaz de cosechar su comida metiéndole los polvos de roca y otras cositas que en el modelo agroecológico sabemos manejar y sabemos enseñar. Pero es muy triste que este conocimiento nadie le parezca interesante. Aquí pareciera que todo está consumado. No, la salud depende de eso que hagamos, de procurar unos alimentos, de no llevar tantos químicos a la mesa y de hacer deporte y de llevar una vida sana. Ahí donde está la salud. No están los frascos, ni en el pastillero que me dan ya después de los 70, que vemos gente que se traga entre 8 y 10 pastas para poder sobrevivir. Por Dios, esos son unas canecas de químicos. El pobre hígado yo creo que llora y se lamenta diario recibiendo una cantidad de sustancias químicas que para seguir vivo ¿para dónde? Por Dios, ¿qué bienestar es ese? ¿Ah? ¿A dónde? Por Dios. Entonces tenemos, señores, que diseñar nuestros propios comida, hacer nuestra comida. Tenemos unas tierras que el Señor nos regaló y ahí podemos cosechar los coles, lo que usted quiera, cilantros,
cebollines, todo lo que sea, papas. En una huerta pequeña usted puede hacer en un cuarteroncito medio, una hectárea de papa puede estar dando 10, 12 toneladas, no nos interesa, sino que un pedacito donde yo pueda cosechar para tener papa para el año y yo mismo cosecharla, haciéndole el abono. Yo comí unas papas orgánicas por Santa Rosa hace casi más de 10 años, de un señor, don Ramiro Pérez, y me dijo, venga para que pruebe estas papas, llévese estas papas. Eso es una ricura comer una papa de esa. Eso es una cosa dulzura, le da uno gana de comer papa un buen rato, papa sola, pero una papa orgánica, una papa natural. Entonces, no es difícil, nos las han puesto muy difícil y a todo hay que llevarle veneno, pero es porque no hemos hecho las correcciones del suelo. El que volvió los insectos plagas fue el hombre, porque no supo cosechar, porque no supo alimentar la planta. La planta bien alimentada, un suelo bien alimentado, un suelo equilibrado, un suelo sano, es un suelo que produce comida sana, y comida sana es salud para nosotros. Allá tenemos que llegar. No sé, yo quiero ser el primero que proponga estas cosas. No espero que corran detrás de mí, no. Pero espero que los que me escuchen, personas jóvenes, que tengan la oportunidad de oír estas charlas, empiecen a leer o empiecen a consultar. Mi teléfono es el 312-282-1820. 312-282-1820. No quiero extenderme más porque estas charlas se vuelven muy pesadas y creo que lo que interesa es crear la inquietud y que la gente tome las decisiones y consulten. Yo, como les digo, estoy vendiendo los polvos de roca para mora, para aguacate Hans, que ahorita van a llevar más de 6.000 toneladas para el Gran Bowl ese de los Estados Unidos, y es uno de los productos que se están exportando más de 1.000 y pico de toneladas por año. Solamente 6.500, 6.300 toneladas, solamente 6.300 toneladas se van a gastar allí en los Estados Unidos en este juego que es mundial, del juego que no es el basquetbol, no, sino el juego de fútbol americano. Entonces yo digo que vamos a ponerle los polvos de roca al jardín, a toda planta que viva come, igual que nosotros, necesita minerales, no seamos mezquinos, pongámosle, eso son 200 o 250 gramos, por ejemplo yo ahorita en mora estoy recomendando 200 gramos por planta, en café estoy recomendando los 250 gramos por planta, lo mismo que en plátano. Póngale los minerales, póngale la comida a la agricultura, a lo que coseche usted en la finca, y verá que está comiendo comida nutritiva y sana, y la salud suya va a estar presente. No lo que nos está pasando hoy, por Dios, es que es muy triste. Dios los bendiga, y mi teléfono es el 312-282-1820. Que mi Dios los bendiga, pero reflexionen. Yo creo que las crisis sirven para eso, para que cambiemos. Yo creo que no podemos quedarnos dormidos en la crisis. La crisis se debe aprovechar para que cambiemos. Decía Albert Einstein que mientras sigamos haciendo las cosas, siguen siendo iguales.